el eco de un golpe. No es solo el sonido de un bate conectando una pelota, sino el lamento agudo de las leyes de la física que se quiebran. En el centro de ese estruendo, una silueta se alza, Shohei Ohtani. Con su 1,93 metros de estatura y 95 kilogramos, su físico parece el de un atleta perfectamente calibrado, apenas por encima del promedio de las grandes ligas, pero la energía que desata al conectar es la misma que antes solo estaba reservada para aquellos que habían traspasado los límites humanos con la ayuda de la fruta prohibida, el dopaje. Surge la pregunta que desgarra el corazón del béisbol moderno. ¿Cómo puede un ser humano natural competir de igual a igual con los fantasmas de la era de los esteroides, con esos monstruos que modificaron su propia biología? Una respuesta ha emergido, y no de un campo de entrenamiento, sino de un laboratorio de fisiología deportiva en Estados Unidos, plasmada en un informe voluminoso de 130.000 caracteres, un veredicto anatómico que compara, con frialdad matemática, al fenómeno Ohtani con gigantes como Barry Bonds y Mark McGwire, despojados de cualquier romanticismo. El informe comienza con una premisa impactante. Los récords de los usuarios de esteroides no fueron el resultado de un entrenamiento superior, sino valores anómalos obtenidos por la intervención química directa en el sistema endocrino. Sus músculos duros como la roca, sus venas bombeando glóbulos rojos muy por encima de lo normal, suprimiendo la fatiga hasta casi anularla. Eran laboratorios andantes. Ohtani, en cambio, opera con sangre limpia, superando las rigurosas pruebas de dopaje modernas, un espécimen totalmente natural. Sin embargo, los datos arrojados por este análisis sugieren algo asombroso. La energía rotacional y la eficiencia cinética que Ohtani genera igualan e incluso superan en ciertas métricas la potencia bruta de aquellos músculos químicamente inflados. Estamos presenciando un evento biológico que trasciende el deporte. Es un duelo histórico entre la evolución forzada por la farmacéutica y la evolución pura del cuerpo perfeccionado, la obra maestra actual frente a los espectros del pasado. Este informe científico prueba que Ohtani es el antídoto más potente contra aquella era sombría. Al confrontar directamente los números, la data es brutalmente honesta. El ritmo de jonrones de Ohtani y la distancia máxima de sus batazos quedan numéricamente por debajo de los picos de Bonds y McGwire en su apogeo dopado. Esta sutil diferencia, argumentan los científicos, creando la acumulación de ácido láctico. Operaban como máquinas de movimiento perpetuo, sin conocer el concepto de fatiga durante toda la temporada, con el limitador biológico removido químicamente. Sus números no eran el pináculo de la técnica, sino una explosión de energía violenta. El batazo de Ohtani, el mejor de esta era, parece chocar contra ese techo de cristal de registros químicamente asistidos. Pero aquí está el verdadero milagro, el punto que el reporte enfatiza. Esa diferencia es de apenas un margen de error porcentual. Ohtani, sin la muleta del dopaje, confiando solo en la curación natural y un cuerpo convencional, está pisándoles los talones a los monstruos de la ciencia. Que la técnica pura y la fisiología depurada estén tan cerca de los números inflados por las drogas es lo que está devaluando el valor de los récords de la era de los esteroides. Ohtani ha saldado casi por completo la deuda de poder que ellos pagaron con sustancias ilícitas, utilizando únicamente su habilidad como lanzador y un enfoque físico meticuloso. Este no es un simple ejercicio de comparación estadística, es la validación histórica de que la humanidad puede alcanzar el reino de los falsos dioses sin recurrir a la mentira química. La clave de Ohtani, según el estudio, radica en su estructura corporal única. La flexibilidad elástica de su región escapular, perfeccionada para lanzar rectas de más de 160 km por hora, maximiza la aceleración del bate. Existe una diferencia cualitativa fundamental entre el músculo de Ohtani y el del usuario de esteroides. Los músculos dopados, a menudo hipertrofiados rápidamente, carecen de elasticidad, son duros como el cemento. Sus swings eran un mecanismo de choque violento,
pura masa y fuerza bruta. El músculo de Ohtani, denso pero con la elasticidad del caucho, permite que la energía elástica acumulada se transfiera sin pérdida hasta la punta del bate, como un látigo que se quiebra. Esto es, en términos de física, la eficiencia en la transferencia de energía que supera a los antiguos toleteros. El investigador principal del instituto llamó a esto la solución física perfecta. Si los monstruos de la era de los esteroides golpeaban como un martillo demoledor, Ohtani golpea con la precisión y el filo de una katana japonesa que rebana su objetivo en un instante. Él está reescribiendo la teoría del bateo, que dependía de la potencia bruta del viejo mundo, reemplazándola por una perfección cinética y un acercamiento físico sofisticado. Pero hay un área aún más peligrosa y fascinante en la que se aventura este informe: el efecto no reconocido del dopaje en la visión y el sistema nervioso central. Los antiguos bateadores hablaban de una sensación extraña, que la recta de 160 km/h del pitcher se veía como una pelota de playa estática. Esto se atribuía por años a un estado mental de la zona. Sin embargo, la fisiología moderna ha hecho una disección escalofriante de este fenómeno. Los esteroides no solo hipertrofian el músculo, tienen un efecto directo en el sistema nervioso central, elevando la velocidad de la transmisión nerviosa a niveles anómalos. La droga fijaba el cerebro en un estado de combate permanente, dilatando las pupilas y aumentando artificialmente la agudeza visual dinámica. El retraso de milisegundos entre que la bola impacta la retina, la información viaja al cerebro y se ejecuta la orden al músculo, era acortado forzosamente por la química. Es muy probable que en aquel ambiente febril de estadios abarrotados, para ellos el mundo se moviera en cámara lenta, obteniendo un impulso visual tramposo que trascendía el talento y el esfuerzo humano. Habían cambiado su salud y longevidad por una visión temporal, una quimera de omnipotencia obtenida engañando al cerebro. Ohtani, por el contrario, tiene un arma totalmente distinta para contrarrestar este impulso químico: el hecho de que él es, al mismo tiempo, un lanzador activo que tira esas mismas rectas de 160 km/h. El reporte lo llama cálculo predictivo del cerebro del pitcher. Ohtani no reacciona a la pelota, él la anticipa. Desde el momento en que ve el agarre del lanzador y el sutil movimiento de sus dedos, su cerebro está instantáneamente realizando una triangulación inversa de la trayectoria y el tipo de lanzamiento. Mientras que los esteroides quemaban los nervios para aumentar la agudeza, Ohtani ha adquirido una precisión de pronóstico igual o superior mediante el entrenamiento práctico desde el montículo. Él es el que mejor conoce la física del lanzamiento, la resistencia del aire, el eje de rotación. Si los dopados percibían el tiempo más lento por la droga, Ohtani predice el futuro con base en una base de datos masiva de experiencia. No es una batalla de agudeza visual, sino de velocidad de procesamiento de información. Hackear el cerebro con química o mejorarlo con entrenamiento. Ohtani eligió lo último, y cada lanzamiento que él realiza desde el montículo es un dato invaluable que se acumula en su base de datos personal en la caja de bateo. Ante la revelación de este informe, uno de los primeros en reaccionar fue la leyenda zurda Randy Johnson. Hablando en un programa de radio de Seattle, Johnson ofreció un análisis gélido desde la perspectiva del lanzador, contrastando a los gigantes que enfrentó con el fenómeno actual. Así que finalmente, un grupo de científicos ha puesto números a la locura que sentíamos desde el montículo. En aquella época, los ojos de Bonds y Maguire simplemente no eran humanos. Yo ponía todo mi sistema nervioso en la punta de mis dedos para lanzar una recta de 100 millas o un slider que desaparecía, y ellos lo golpeaban como si estuvieran viendo una pelota de playa, directo a las gradas. El impulso visual del que habla el reporte. Aquello estaba claramente más allá del talento o la práctica. Sus músculos eran rocas sólidas, dispositivos de pura violencia que transferían la energía del choque. Pero Shohei es de otra dimensión. Él no usó drogas, encontró la respuesta poniéndose en el montículo. El conocimiento de la trayectoria, la rotación y la psicología del pitcher que solo tiene el que lanza 100 millas es una ventaja más potente que cualquier sustancia prohibida. Los esteroides adormecían los nervios y distorsionaban la visión.
Él, con su experiencia e intelecto, está dominando el tiempo de la bola que se acerca. Y créanme, para alguien de esta estatura, lo más crucial no es el músculo hipertrofiado, sino la flexibilidad y la conexión. El cuerpo de Shohei es un resorte potente, un látigo flexible. Si aquellos tipos consiguieron distancia con la fuerza química, Shohei está tratando de superar ese muro con la evolución como lanzador. Honestamente, me alegro mucho de no haber tenido que enfrentarme a un bateador como él en mi mejor momento. La intimidación que proyecta supera incluso a aquellos monstruos dopados. Él está demostrando que, si entrenas correctamente y piensas correctamente, puedes llegar a este punto sin drogas. Él es la encarnación de la pureza a la que el béisbol debería aspirar. El foco pasa de la visión a la calidad del músculo. Los bateadores de la era de los esteroides obtenían la destrucción física de un bodybuilder, basada en una ley de física sencilla. Choca una masa gigante con la pelota y volará lejos. Un intercambio de energía violento, como un camión chocando un coche. Pero su precio fue la rigidez muscular. Las articulaciones perdieron flexibilidad, y esa rigidez, aunque producía poder, los dejaba constantemente al borde del desgarro y la lesión, algo que compensaban con más drogas para insensibilizar el dolor. Convertían un organismo vivo en un bloque inorgánico de concreto diseñado solo para golpear pelotas. Frank Thomas, miembro del Salón de la Fama, ofreció una visión más técnica en un live de Instagram. La física lo llama liberación de energía elástica. Si inflas un músculo con drogas, la velocidad de bateo sube, pero el rango de movimiento articular se restringe. El swing se vuelve lineal y rígido. Pero el swing de Ohtani es el pináculo del movimiento circular, utilizando la fuerza centrífuga al máximo. Por eso genera distancias increíbles, incluso desde frames que parecen suaves. El investigador lo llamó la solución física perfecta. Esta cadena cinética, la interconexión de todo el cuerpo, jamás podría ser replicada con una intervención externa como el dopaje. Es el resultado de años de evolución y adaptación, no de un atajo químico. Ohtani trata el bate no como una extensión del brazo, sino como una parte integral que conecta desde su columna vertebral. Otro que sumó su voz fue Ken Griffey Jr., la leyenda de los 630 jonrones, un purista del swing. Él, si bien reconoció que los astros de la era de los esteroides tenían un talento innegable y ayudaron a salvar el béisbol durante la crisis de la huelga, enfatizó cómo Ohtani reproduce esa emoción solo con la pureza. Miren el swing de Shohei Ohtani. No es solo la solución física, es una obra de arte. Yo siempre busqué la belleza y el equilibrio en mi swing, porque creía que una forma perfecta, sin desperdicio, era la única manera de mandar la pelota al sitio más lejano del estadio, sin necesitar músculos gigantes o ayuda química. Este reporte demuestra que Ohtani iguala a los monstruos de los esteroides, no solo porque su cuerpo sea especial, sino porque la estética de su swing, tan fiel a los principios, está superando el poder no natural de aquellos. Permítanme ser claro, no los descarto como simples tramposos. Tenían el talento para ser miembros del Salón de la Fama sin drogas. El problema es el clima de la época. La huelga había matado la popularidad. Cuando se desató la carrera de jonrones, el béisbol resucitó de la tumba. Los dueños de los equipos, la liga, todos lo sabían. Vieron el dinero, los derechos de televisión, y lo permitieron, incluso lo alentaron. Cuando el viento cambió, la organización se lavó las manos, y los jugadores en la línea de batalla fueron señalados como chivos expiatorios. Ellos fueron víctimas de la época. Por eso, lo que Ohtani está haciendo es tan monumental. Él está generando la misma euforia, y más, solo con su fuerza, su técnica y su cuerpo limpio, sin ayuda de nadie, mientras gestiona su trabajo como pitcher. Está alcanzando el reino de aquellos monstruos, pero con la belleza de su propio swing y su esfuerzo puro. Él es, sin duda, la presencia más valiosa en la historia del béisbol. El debate se vuelve más ético y humano con la perspectiva de Albert Pujols, la máquina, quien compartió vestuario con Ohtani en Los Angelinos y habló desde la empatía. Incluso para mí, a quien llamaban la máquina,
Lo que Shohei hace es una obra de ingeniería que trasciende la tecnología moderna. Yo lo sabía cuando compartía casillero con él. No solo tiene poder, sino un sensor único que traduce la sensación de lanzar 100 millas en una técnica de bateo milimétrica. El hecho de que se acerque a los números de la era de los esteroides sin un boost externo, solo perfeccionando su propia sensación, es el orgullo de todo jugador limpio. Pero no puedo evitar sentir pesar cuando se compara con Bonds, Maguire y Sosa. Sus números no fueron creados solo por las drogas. Ellos llegaban más temprano que nadie, estudiaban el bateo más profundamente. Eran genios que hubieran dejado una marca. El problema fue el aire de las grandes ligas de aquel entonces. La liga, al borde de la quiebra, fue salvada por esos jonrones de fantasía. Los dueños y la gerencia lo sabían. Miraban cómo las gradas se llenaban y los derechos se disparaban, y alentaban la trampa. Nadie dijo nada mientras el dinero fluía. Y cuando la opinión pública cambió, la organización se echó para atrás y les cargó toda la culpa a los jugadores. Ellos fueron las víctimas descartables de esa época. Por eso me emociona Shohei. La resurrección del béisbol que antes se logró con un esfuerzo organizacional y prohibido, él la está logrando con su cuerpo y su honestidad, él solo. Está reescribiendo los récords de una era que se vio obligada a recurrir a la mentira, con un poder limpio que no permite que nadie le señale. Él es el héroe que necesitábamos para que esa era oscura sea por fin historia. Las palabras de Pujols sugieren que los gigantes de los esteroides fueron, en esencia, cómplices forzados por la época. La liga de entonces necesitaba una complicidad, jonrones récords, estadios llenos, y para ello se necesitaba el deseo del atleta, la connivencia de los dueños, los médicos que proporcionaban las sustancias y una prensa que miraba a otro lado. Era una hipnosis colectiva, un banquete donde todos sabían que el manjar era falso, pero se negaban a despertar. La euforia que Ohtani genera hoy revierte radicalmente esa estructura. Él no tiene cómplices. No necesita a nadie para pasar las drogas, ni a nadie para encubrir los resultados. Solo necesita un sueño y una dedicación espartana al sueño, alimentación controlada y un entrenamiento que fusiona la ciencia moderna con la disciplina tradicional. Él está reproduciendo la emoción de aquella era, pero no reproduciendo, sino purificando esa euforia. Cada jonrón que Ohtani conecta caece de la sombra de la sospecha. El público puede admirar su trayectoria como un fenómeno físico puro, como la prueba del potencial humano. Este proceso de restauración de la confianza vale más que cualquier número. La dignidad perdida del béisbol no fue recuperada por discursos o reglamentos, sino por la estoicidad inmaculada de un joven que vino de Oriente. En el momento en que él batea, el béisbol regresa a ser un drama real y sin mentiras. ¿Cómo no llamar a esto un renacimiento? Para cerrar este fenómeno épico, recurrimos a Derek Jeter, el capitán de los Yankees, la personificación de la integridad en el deporte. En una transmisión, Jeter ponderó los resultados del informe, enfatizando la dimensionalidad de Ohtani. Leí con mucho interés el informe del Laboratorio de Fisiología. Es un contenido fascinante, pero como exjugador de grandes ligas y fanático, tengo sentimientos encontrados. Primero, quiero dejar algo claro. Jamás toqué una droga prohibida en mi carrera. Era mi orgullo y mi deber con el uniforme de los Yankees. Por eso, el hecho de que este informe sugiera que Shohei Ohtani está a la par de aquellos monstruos dopados es muy impactante, dependiendo de cómo se mire. No voy a dar nombres, pero aquellos protagonistas de la época usaron la química para acelerar su visión dinámica y aumentar sus músculos de forma antinatural. Yo vi sus batazos de cerca, y honestamente no parecían lanzados por el mismo tipo de atleta. Eran velocidades y distancias que reescribían la física. Pero lean el reporte y piensen, a pesar de usar semejante arsenal de trampas, solo están al nivel o apenas por encima de un chico natural cuyo trabajo principal debería ser lanzar. ¿No es esto una vergüenza para aquellos que recurrieron a las drogas? Lo increíble de Ohtani es que está cerrando esa brecha química con la intuición de un pitcher y la flexibilidad de su cuerpo, con puro esfuerzo y técnica. El que se para en el montículo entiende la rotación de la bola mejor que nadie y transfiere esa elasticidad escapular a su swing. Es la solución física y técnica suprema.
En lugar de dopar su visión, Ohtani está aumentando su precisión de pronóstico con la experiencia. Afortunadamente, las grandes ligas de hoy son estrictas. Los jugadores son limpios y compiten con sus propios cuerpos. En esta era rigurosa, que Ohtani se equipare a esos números es la prueba de la máxima evolución humana alcanzable. No es solo poder, es una combinación de control milimétrico y la inteligencia única de ser lanzador. Él está recreando esa vista imposible que yo presencié, pero sin drogas, y disfrutándolo. Él es, estoy convencido, el verdadero héroe que restauró la dignidad del béisbol. Ohtani no es la falsa evolución química, sino el límite de la posibilidad humana. Cada vez que Ohtani batea, los fantasmas del pasado se desvanecen y se graba un nuevo estándar. Shohei Ohtani es la revolución inacabable que está purificando la historia misma del béisbol. La revolución inacabable, inacabable.